En este tutorial vamos a utilizar la criptocartera MetaMask, muy popular y fácil de usar. Este software está disponible como extensión de navegador en Chrome y también como aplicación móvil para iOS y Android. Sirve para interactuar con la plataforma de blockchain Ethereum. Desde la web de MetaMask descargamos la extensión. Una vez descargada, se abre una nueva pestaña para añadir tu cartera. Vamos a suponer que no tenemos una cartera, así que pulsamos en la opción de crear una. Elegimos una contraseña personal. Adicionalmente, cada cartera tiene una frase secreta única que debes guardar de forma segura y no compartirla con nadie. En caso de pérdida, no podrás acceder a tus fondos. Ya tenemos la cartera creada. Por defecto aparecen nuestros fondos en Ether, la criptomoneda de Ethereum. Para que todos los pasos de este tutorial sean gratuitos, vamos a modificar la configuración de la criptocartera, ya que en Ethereum existen tasas a la hora de crear y vender el NFT. Para ello, agregamos una nueva red con los siguientes datos. Nuestra criptocartera ya está lista. Para vender nuestros NFTs hemos elegido la plataforma OpenSea por ser el mayor mercado de NFTs actualmente. Para crear una cuenta tenemos que conectar nuestra criptocartera. Dado que tenemos la extensión de navegador, podemos hacerlo muy fácilmente. Con esto tenemos nuestro perfil de OpenSea creado y lo podremos personalizar a nuestro gusto. Para confirmar el inicio de sesión en OpenSea, vemos que en Extensiones nos aparece una notificación de MetaMask. Al pulsar se abre una solicitud de firma para aceptar los términos de uso de OpenSea. Este proceso no tiene ningún tipo de tasa. Una vez creada la cuenta, ya podemos mintear nuestro NFT, es decir, añadir su información a la blockchain. En español significa acuñar, como si se tratase de una moneda. Vamos al apartado Create. Adjuntamos el archivo que queremos convertir en NFT y le ponemos un nombre. Opcionalmente podemos introducir un link a una página web con más información o añadir una breve descripción. Nuestros NFTs se organizan por colecciones. Si no seleccionamos ninguna, se crea una por defecto. Podemos decidir que el NFT sea único o que haya varias copias, en cuyo caso fijamos cuántas en el apartado Supply. Finalmente seleccionamos la blockchain, en nuestro caso Polygon, para evitar tasas. Al darle a crear nos aparece la página que almacena toda la información y estadísticas de nuestra creación. Si queremos, podemos fijar un precio, en caso contrario la gente podrá hacernos ofertas. En el apartado Colecciones podemos crear nuevas o editar las existentes. Cada colección tiene su propio nombre y puede ser personalizada con su propio icono y fondo. Con esto concluye nuestro tutorial. Esperamos que te haya ayudado. Para cualquier duda o si quieres asesoramiento para crear tu NFT, no dudes en contactarnos. Más información en la descripción.